Bienvenido a Corto y Queda, un programa dedicado a la difusión del cine de cortometraje. Hoy tenemos una película que nos acerca a la vida de las criaturas de la noche y despierta en nosotros esa extraña fascinación que, aunque sean imaginarias estas figuras, perennemente nos inspiran miedo. Lo invito a que me acompañe a ver este trabajo y a conversar con su creador. Esto es Corto y Queda y ya comenzamos. Easy. Dirección Marco Antonio Barajas. Guión Eduardo Ávila. Producción Marco Antonio Barajas y Mao Padilla. Dirección de fotografía Juan Castillero. Dirección de arte Rafael Rodríguez. Edición, diseño sonoro y música original Fernando Llamas. Con las actuaciones de Cecilia Suárez y Luis Felipe Tovar. Duración 15 minutos y medio. Marco Antonio Barajas, nuestro invitado de hoy, se formó en el mundo de la publicidad, comenzó primero en el diseño, después llegó a ser director creativo y ha dirigido numerosos comerciales, videos y este trabajo que le presentamos ahora, Easy. Bienvenido a Corto y Queda, Marco Antonio Barajas. Gracias, Guillermo. Marco, vamos a platicar del proceso creativo de Easy. Bueno, por supuesto que estas criaturas de la noche son un tema fascinante para ti, ¿verdad? Sí, vaya, desde muy chavo tuve pues no sé si, pues la fortuna me marcó mucho la película del Exorcista. Tuve la oportunidad de verla muy chavo, ahí me metí como no queriendo al cine. Me marcó mucho, yo creo, porque siempre he traído esta como fascinación acerca de los seres que, pues, ahora sí que del otro lado, y de pronto de niño hacía casas embrujadas y todo este tipo de cosas. ¿Imaginabas cosas con eso? Sí, organizaba a los chavos del barrio tal cual, armábamos casas embrujadas en mi casa y armábamos ya desde efectos, todo, cobrábamos las entradas, etcétera. Y bueno, poco a poco, pues eso lo traía ahí como una inquietud, conforme fui desarrollándome ya en el plano más profesional y llega el momento de empezar ya a concretar, ya a trabajar ya una historia ya para cine. Y cuando decidí dar este primer paso, pues bueno, sí pensé mucho al inicio de por dónde pudiera irme, viendo también muchos trabajos que estaban alrededor, tanto nacionales como internacionales, y decidí aventarme por el género. Sabía que era muy complicado trabajar este género, pero es lo que me gusta. Entonces dije, pues vamos arrancando el primer proyecto ya con el género desde el principio, ¿no? Sí, porque es un género que al menos para el cine mexicano, bueno, ha tendido más a la parodia a veces, ¿no? O a la parodia involuntaria, inclusive cuando no se tiene una visión creativa y los suficientes recursos de producción. Sí, pero vaya, yo desde el momento que gesté la historia, pues básicamente es una historia de amor, nada más que si involucramos a toda esta parte de lo que significan estos seres, la oscuridad, la parte esta de cómo manejar la dualidad de los sexos, etcétera. Es muy complicado, pero yo nunca pensé nunca en que pudiera ser difícil para mí. Tenía que vivirlo, tenía que trabajarlo y ya dije, ya veremos sobre el camino. Pero no quería yo limitarme desde el inicio. Sabía que iba a ser muy complicado. Mucha gente me dijo, híjole, meterte al género es complejo. Pero dije, no, vamos apostándole y tenemos que empezar y hacer las cosas que me gustan, ¿no? Marco, ¿recuerdas qué te vino primero a la mente? O sea, ¿fue tu personaje? ¿Fue una situación de esta historia? ¿Fue una imagen? ¿Tú recuerdas un poco cómo empezaste a rascarle así como, digamos, la madeja de esta historia?
Mira, me han preguntado muchas veces, no solo tanto en este proyecto, sino en otros más, ¿De dónde viene? de dónde o en qué momento se gesta dentro del proceso creativo, cuándo sale, ¿no? Un último proyecto que hice hace poco, me di a la tarea dentro de mi proceso, porque tengo de alguna manera como una técnica para ponerme a trabajar. Quise tomar el punto, dije, ¿dónde es cuando ya llegamos a esa línea donde establecemos por dónde nos vamos a ir? No pude saber exactamente el momento. Lo que sí es que en los dos proyectos de los cortos que he hecho, sí los he aterrizado básicamente en una servilleta, pero en el caso de Easy, sí quería yo desde, porque los proyectos que he manejado sí tienen este tinto de mucha oscuridad, pero el momento radica en que como parte de un proceso quiero involucrar sí una historia sensible, una historia de amor y sí una parte de terrorcito. Entonces, a la hora de querer empezar a jugar y a conjugar los dos elementos, sí se me vinieron a la mente los vampiros. Los vampiros porque para mí representan un concepto social muy grande y en el cual estamos todos los días, ¿no? Desde que nos chupa la sangre, pues el que te paga y, claro, y también nosotros al que sigue o absorbemos, etcétera, ¿no? Al final del día sí trato de retratar de alguna manera el contexto social y es una historia de amor que sucede, a nuestro alrededor, pero siempre he querido manejar lo que es el concepto de esta parte oscura, ¿no? Aquí trabajaste en Easy, trabajaste con un guionista, te reuniste con un guionista tú tenías una estructura y te reuniste con el guionista para desarrollar la historia o simple y sencillamente para plasmarla en papel, para que fuera el escribano, digamos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que fue mi primer proyecto, no tenía yo experiencia en guión y desarrollé la historia, la estructura, qué es lo que quería contar, cómo lo quería contar y Eduardo Ávila me apoyó muchísimo para escribirla. Y bueno, le hicimos, realmente no fueron muchos tratamientos, fueron un par de tratamientos y ya hice algunos ajustes ya al final porque también como mi primera incursión fue este proyecto, tuvimos que adecuar muchas situaciones. Marco, vamos a hacer una pausa, nos quedamos en un momento de suspenso con esto que nos estás diciendo, vamos a hacer una pausa y después volvemos para seguir con el comentario. Vamos a la pausa.